Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Protectora. Relato basado en hechos reales contado por Martín Baltasar, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Fue en noviembre del 2017 cuando enviaron a mi escuadrón Jungla para apoyar a una unidad de policía rural destacamentada en Cauca, Colombia. En esa ocasión llegaríamos a un pequeño pueblo a las afueras del departamento llamado El Mango, considerado una zona roja por la intensa escala de violencia y punto clave para la guerrilla. La estación de policía de ese lugar fue atacada. Hubo bajas y muchas destrucciones, por lo que debíamos construir y apoyar. Sin embargo, la situación era bastante crítica, ya que ese lugar estaba declarado como objetivo militar. La policía estaba cuartelada y sin poder salir con seguridad, ya que había francotiradores de la guerrilla en el techo, y tratándose de apoderar de ese punto en donde la policía había resistido, y en especial en ese pequeño pueblo. De tal manera que nos tocaba la tarea de eliminar posiciones enemigas y restaurar el control de la zona. Cuando llegamos al pueblo, colocamos un puesto militar de avanzada en diferentes puntos cercanos a la estación de policía. El objetivo era apoyarlos en su patrullaje y evitar que la guerrilla tomara la estación y por ende el pueblo. En total, éramos 30 elementos del equipo Jungla y 18 efectivos de policía. Al paso de los días nos organizamos y no hubo ningún incidente. Hacíamos patrullajes y servíamos de apoyo en las labores policiales. Cierta tarde, el despachador de policía recibió una llamada para reportar un civil muerto en las inmediaciones del pueblo, de tal manera que nos llamaron para escoltar a un grupo de policías que irían a investigar el hecho. Así lo hicimos, formando una patrulla para ir al sitio. Estaba a unos 15 minutos de ahí. Pero no quisimos arriesgarnos e íbamos peinando la zona y observando bien a los alrededores del paso. Nos tomó mucho tiempo en llegar y al hacerlo acordonamos el sitio mientras los policías y el servicio forense hacían el levantamiento del cadáver. El sitio era una pesadilla, hablando estratégicamente. Estábamos en desventaja y era ideal para una emboscada. Delante había un parque que no podíamos cubrir muy bien y la visibilidad era casi nula en ciertas zonas enmontadas y la montaña de frente con muchos sitios para esconderse. Ya había caído la tarde y las personas a esas horas ya estaban encerradas en sus casas y eso me tranquilizaba un poco. Ya casi iban a terminar de levantar el cuerpo cuando nuestro comandante ordenó a los policías que estuvieran atentos mientras nosotros peinábamos la zona en busca de cualquier cosa. Así, para proteger la retirada de los servicios patrulleros. Sin embargo, sucedió lo peor, y fue que uno de los policías se quitó su casco táctico para ver con detenimiento el cadáver mientras lo subían al transporte. Lo siguiente fue un destello a lo lejos, seguido de un estruendo. Casi por instinto, nos pusimos en posición de combate, y al voltear, el policía yacía a unos metros con la cabeza reventada por un disparo, y ahí comenzó el infierno. Fueron varios minutos de ráfagas y gritos que alertaron a todos. Nosotros como militares mantuvimos la calma en tanto la guerrilla disparaba en todas direcciones, al igual que los policías. Nosotros hacíamos efectivo cada disparo, y aunque los destellos de las armas enemigas nos indicaban que eran más en número, estábamos más preparados y teníamos mejor equipo para darles batalla. Así fue, en cierto momento dejaron de disparar al ver que su número se reducía y nosotros avanzábamos ganando terreno, pero de nueva cuenta comenzaron a atacar con morteros y granadas, nos superaban en número. Estábamos esperando el apoyo aéreo que nunca llegó por las condiciones del clima y no podíamos apoyarnos con el destacamento de la estación de policía para no dejar desprotegido, por lo que teníamos que aguantar el combate. Pasaron 3 horas y avanzamos de nuevo ocasionándoles bajas a los enemigos y hubo un momento en que se replegaron y dejaron de atacar, por lo que tomamos posiciones alejándonos un poco del pueblo. Cuando nos dimos cuenta que la guerrilla había huido, eran las 11 de la noche y aseguramos la zona.
Nos acercamos a una pequeña iglesia donde el enemigo se atrincheró y una explosión de granada tumbó una de las puertas, por lo que entré al recinto con cautela para asegurarla y un compañero iba flanqueando. Miré a los alrededores y todo estaba en total silencio y calma. El ambiente sacro del lugar hizo que me sintiera un poco abrumado y con una extraña necesidad de darle gracias a Dios por seguir vivo. Así que por unos breves instantes cerré mis ojos y elevé una plegaria. Al abrirlos de nueva cuenta, mi compañero había salido y me acerqué con un santito para persignarme. Mientras hacía en silencio mi oración, escuché el eco de una voz muy familiar y que de principio no identifiqué, pero en cuanto lo hice, volteé alterado. Era la voz de mi papá, que había fallecido hacía unos meses atrás. Sin embargo, y esperando verlo, mi sorpresa fue mayúscula al ver una pequeña niña sentada en una de las bancas viéndome con detenimiento. Tenía su carita triste y llena de tierra. Llevaba un vestido de flores percudido y estaba descalza. Lo que más me inquietó fue su rostro lleno de desesperanza y miedo. Apenas iba a acercarme para preguntarle dónde estaban sus padres, cuando los gritos frenéticos de una mujer hicieron que me pusiera en alerta y viera con detenimiento a la puerta. Cuando quise buscar a la niña, esta ya no estaba sentada en la banca. De hecho, no se veía por ningún lado. Sin darle importancia, salí para ver el motivo del escándalo, y unos compañeros intentaban calmar a una señora que gritaba con desesperación por un familiar caído. El cuadro era dantesco. Compañeros ayudando a civiles heridos, y por un lado estaban los cuerpos de 2 policías muertos. Uno de ellos era el que había caído al principio del ataque, mientras que otro por novato fue herido de muerte al no protegerse. Caminé lentamente por el gentío, en medio de quejidos y lamentos de dolor. Cuando llegué a donde estaba la señora que gritaba, vi que estaba en shock abrazando a su pequeña hija, la cual agonizaba. Había sido alcanzada por una esquirla de mortero y en breves instantes murió, dejando tras de sí el dolor de su madre, que no podía creer que su hija muriera. Entonces, al ver el rostro de la niña, una corriente eléctrica me recorrió al darme cuenta que era la misma que había visto dentro de la iglesia, sentada en la banca. No quise ser impertinente y me alejé de ahí pensando en ello, aunque sentía mucha pena por ese hecho más que miedo. Pasaron las horas y apenas rayaba el alba cuando llegó el helicóptero para llevarse a los heridos y los policías caídos. Aparentemente todo estaba en calma, aunque no dejábamos de cuidar el área. Mientras iba en el transporte para el destacamento, pensaba en el rostro de la niña y esa imagen de verla hecha pedazos agonizando, y con la misma me acosté sin dejar de pensar, pidiendo por su descanso. Por la noche se redobló la guardia y el ambiente era bastante tenso porque teníamos informes de que se llevaría a cabo otro ataque. Mientras estábamos un compañero y yo en una trinchera, le conté lo sucedido y se burló de mí, haciendo alusión a que a mí siempre me sucedían esas cosas. No terminaba de decir eso cuando el calor de pronto no lo fue más y sentimos que la temperatura bajaba a nuestro alrededor de una manera muy inusual. De pronto, un compañero se quedó mirando por un rato hacia la parte montañosa que teníamos de frente y mirando por los binoculares exclamó: «¡Miren! ¡Esa niña nos hace señas!». Al voltear a mirar, en efecto a lo lejos se veía a una menor haciendo señas. De inmediato encendimos los reflectores y emitimos una señal de alerta. Apenas habíamos encendido la lámpara y exactamente en el punto donde estaba la niña vimos un destello y enseguida muchos más. El ataque había comenzado. La noche se iluminó con destellos y explosiones de mortero que caían cerca de las trincheras. A unos metros más adelante estaba un compañero con una M60 haciendo fuego de cobertura, pero nos preocupaba que estuviera solo, por lo que concentramos el fuego en la zona para protegerlo. De pronto el compañero, sin mediar nada, dejó de disparar para concentrarse en algo que vio por un lado suyo y salió corriendo como un loco, y enseguida de hacerlo, una explosión de mortero voló la trinchera. Salió casi volando por la detonación y cayó a unos metros de su puesto aturdido y herido. Otro camarada valientemente corrió apresurado para apoyarlo y nosotros lo cubrimos haciendo disparos y aventando granadas de humo. Cuando llegó, ambos se cubrieron y enseguida el ataque. No sé en qué momento la guerrilla se retiró y aseguramos el área. No hubo bajas, pero sí algunos heridos.
Mientras el compañero que resultó herido con la explosión era atendido, le dijimos que había sido una suerte el que saliera de la trinchera antes, y sorprendido nos dijo que segundos antes que le cayera la granada, vio una niña aterrada llorando por un lado suyo gritándole algo, y que por instinto salió corriendo a protegerla. Lo siguiente que recordó fue la explosión. Nadie halló a ninguna niña herida o asustada por ningún lado. Luego de asegurar la zona nos fuimos a comer y algo no me cuadraba. Pensaba en casualidades y quise asegurarme. Al acabar de comer les pedí que me acompañaran a ver a una señora que vivía cerca del cuartel. Aún con dolor de haber enterrado a su hija momentos antes, nos permitió entrar a su casa y le conté lo que había pasado. Y el compañero herido, muy sorprendido, nos dijo: «Miren, es esta niña», exclamó mientras señalaba una fotografía que colgaba de la pared. En ese momento, la mujer se derrumbó y comenzó a llorar diciendo que su niña siempre quiso ser policía para proteger a su pueblo de la guerrilla y cuando el ataque sucedía. Ella, lejos de asustarse, quería salir corriendo a ayudar a la policía. Cuando salimos de ahí, nuestras mentes pensaban en el hecho de que una niña fantasma nos avisara del ataque. Días posteriores, cada que veíamos la aparición de la menor, nos poníamos en alerta. A veces había fuego intenso o explosiones, y otras veces solamente quedaba en alerta. Su presencia comenzó a ser habitual entre los miembros de la policía, y se hizo una especie de leyenda local que poco a poco fue cobrando mucha fuerza. Con el tiempo, tomamos el control del pueblo del Mango, y fuimos asignados a cubrir otros departamentos en conflicto. Muchas veces algunos amigos que habíamos hecho en la policía de aquella localidad nos contaban que la niña fantasma hacía sus apariciones antes de un ataque o bien como advertencia para los patrulleros que se metían en zonas calientes. Muchos salvaron la vida tan solo por ver esta aparición, otros agradecían y dejaban presentes en su tumba. Lo cierto es que esta presente se volvió una leyenda local y hasta la fecha sigue salvando vidas de algún modo. Infraescuchas, ¿qué opinan sobre esta aparición tan increíble que ha salvado muchas vidas? Abajo en los comentarios te leo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y si quieres saludo para el próximo video, solo pon hashtag y de dónde eres. Yo soy Inframundo, te deseo dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo. Date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.